Hola, soy Paulina, una asistente virtual con inteligencia artificial y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitcoin y criptos en español. Inflación y Bitcoin son palabras que los latinoamericanos pueden relacionar indirectamente, sobre todo aquellas personas que provengan de países con monedas devaluadas. Esto se debe a que Bitcoin ha sido usado como una alternativa para protegerse de la devaluación monetaria que puede generar la inflación. Ante esta realidad, resulta vital que todo Bitcoiner sepa a cabalidad qué es la inflación y por qué Bitcoin juega hoy en día un papel fundamental en los países que la sufren. En este episodio hablaremos sobre un evento deflacionario en Bitcoin, el denominado halving o reducción a la mitad. Abordaremos conceptos básicos y por qué este evento en 2024 será diferente al de años anteriores. Tanto si eres un entusiasta experimentado de las criptomonedas, un novato curioso o algo intermedio, este podcast es su puerta de entrada para comprender el complejo y cambiante mundo de las monedas digitales. Empezamos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio número 106 y han pasado exactamente 15 años, 3 meses y 11 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Así que les envío un saludo especial a todos los que nos escuchan en este quinto episodio del 2024. El precio de Bitcoin actualmente ronda los $68,000. Estamos a apenas 5 días del halving, más o menos, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del halving o la reducción a la mitad, que es un tema que súper interesante que pasa cada 4 años en la blockchain de Bitcoin, así que ese es el tema para hoy. Así que, como les digo, aproximadamente en 5 días, 6 días, depende de cómo se vayan confirmando los bloques, es cuando va a suceder este evento, es decir, para el próximo, entre el viernes o el sábado. O sea, si este podcast lo estás escuchando hoy, sábado 13 de abril, entre el viernes que viene y el sábado, el halving va a ocurrir. Así que vamos a hablar un poco de conceptos básicos y por qué este halving es tan especial. Así que quiero darles una bienvenida a este episodio 106 y vamos con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Si eres un nómada digital o freelancer y deseas recibir tus pagos en diferentes criptomonedas el mismo día, Bitwage es la solución. Con Bitwage puedes recibir pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros o libras esterlinas y transformarlos a Bitcoin, Ethereum o monedas estables como USDT para recibirlos en tu propia billetera. Bitwage es un servicio no custodial, es decir, que no se quedan con tus criptos, simplemente reciben el pago en dólares o cualquier moneda fiat y lo transforman total o parcialmente a la criptomoneda de tu elección y le envían a tu billetera personal. Bitwage también ofrece a las empresas una opción de pago de nóminas en criptomonedas para sus empleados a nivel local o internacional. Con el código de referido en la descripción de este podcast tendrás 3 meses gratis del servicio premium y $5 gratis al recibir tu primer pago. Más información en bitwage.com. Bien, para empezar este episodio vamos a ver un poco de conceptos básicos de qué es el halving. Si la gente que nos ha seguido en los últimos años tenemos ya 1 o 2 episodios acerca del halving, pero valía la pena hacer un nuevo episodio porque este halving es un poco diferente de los que han ocurrido en el pasado. Recuerdo el último halving que yo viví fue en mayo 2020, cuando estábamos mucha gente todavía en temas de confinamientos, no podíamos salir o teníamos muchas restricciones. Entonces en mayo 2020 fue el último halving, así que este halving va a ocurrir ahora entre el 19 y el 20 de abril 2024. Así que, bueno, con conceptos básicos, ¿por qué empezamos? Empezamos con qué significa el halving o qué es esta reducción a la mitad de Bitcoin. Así que la reducción a la mitad de Bitcoin es cuando la recompensa que reciben los mineros se divide a la mitad. La red en la cadena de bloques de Bitcoin tarda aproximadamente unos 4 años, o es decir, unos 210,000 bloques en que esto sucede. Es un estándar establecido por el creador de Bitcoin para reducir continuamente la tasa a la que se emite la criptomoneda. La primera recompensa fue de 50 bitcoins allá en el año 2009. Las fechas anteriores a estos halvings fueron en el 28 de noviembre del 2012, en donde se redujo de 50 bitcoins a 25 bitcoins. Después del siguiente halving fue el 9 de julio
de 2016, en donde pasó de 25 bitcoins a 12.5 bitcoins. Y el último fue el 11 de mayo, el que les contaba que yo viví cuando estábamos todavía en confinamientos, muchos de nosotros. Fue el 11 de mayo de 2020 que pasó de 12.5 bitcoins a 6.25 bitcoins que se emiten cada 10 minutos en la blockchain de Bitcoin. Así que se espera que la próxima reducción a la mitad ocurra ahora entre el 19 y el 20 de abril de 2024, cuando la recompensa pasará de 6.25 bitcoins a 3.12 bitcoins. En marzo de 2024, es decir, hace apenas un mes, había alrededor de 19.65 millones de bitcoins en circulación, dejando solo alrededor como 1.35 millones para ser liberados a través de las recompensas para los mineros hasta aproximadamente el año 2140. Así que, como ven, hay casi 20 millones de bitcoins en circulación, de los cuales queda casi 1 millón para minarse hasta el año 2140. Entonces, cosas importantes para recalcar de estos conceptos básicos es de que el halving es un evento que ocurre en la blockchain de Bitcoin cuando la recompensa que obtienen los mineros en las transacciones se reduce a la mitad. La reducción a la mitad reduce la velocidad a la que se crean estos nuevos Bitcoin, por lo tanto reduce la cantidad disponible en el suministro. Y también Bitcoin se redujo a la mitad del 11 de mayo del 2020, lo que resultó en bajarse a una recompensa de 12.5 a 6.25. Eso fue el último halving del 2020. Se espera que la reducción final ocurra a más o menos en el año 2140, cuando el número de Bitcoin en circulación alcanzará el total del suministro, que son los 21 millones que está escrito en el código de Bitcoin. Así que esos son medio conceptos básicos para saber un poco de qué va el tema de halving. Y antes de entrar el por qué es importante este halving, vamos a mencionar un poco de conceptos claves también de qué es la inflación, porque el halving es un evento deflacionario, es decir, que cada vez existen menos monedas en circulación, a diferencia del dinero fiat, de los dólares, de los euros, de los pesos, en donde cada vez existe más moneda en circulación. Así que conceptos básicos de la inflación. La inflación descontrolada, la moneda fiat va perdiendo su poder adquisitivo. Lo hemos visto en muchas monedas, incluso el dólar, que es como la moneda predominante, también pierde su poder adquisitivo. Y hay gráficas en donde ustedes pueden observar desde 1970 o 71, en donde el dólar ya no está respaldado por oro, como el 95% de su valor ha disminuido. Otra clave importante también de la inflación es que cada país tiene su fórmula para medir la inflación, por lo que no hay una única fórmula. También que Bitcoin se utiliza como una alternativa de resguardo de valor, al igual que es el oro y otros metales preciosos. Y es necesario generar una estrategia para aprovechar a Bitcoin en periodos de inflación. Así que con estos conceptos básicos de qué es la inflación, les voy a leer un artículo que tengo de la CNBC. Recuerden, este es un medio popular como CNN y todos ellos que están siempre en contra de Bitcoin, pero tienen un artículo publicado el día de ayer en donde dice: la próxima reducción a la mitad, es decir, el próximo halving, es diferente al de halvings anteriores. Esto es lo que los inversores tienen que saber. Así que es un artículo interesante escrito por la CNBC, que lo he traducido al español para ustedes en este episodio. Dice: hace solo unos años, la reducción a la mitad del Bitcoin fue algo celebrado solo por los primeros amantes de la criptomoneda, que juraron por ella como una característica central de un activo deflacionario, revolucionario y anti-establecimiento. Ahora, Bitcoin ha sido aceptado por instituciones más grandes de Wall Street y sigue atrayendo a inversores minoristas curiosos en cada ciclo. Desde los alegres hasta los perplejos y los no impresionados, los observadores del mercado criptográfico saben que esta reducción a la mitad se acerca y que debe significar algo bueno para Bitcoin. Este es un nuevo evento técnico que tiene lugar en la red de Bitcoin aproximadamente cada 4 años, reduciendo el suministro de la criptomoneda a la mitad para crear un efecto de escasez que lo hace como oro digital. Históricamente, prepara el escenario para un nuevo ciclo y una carrera alcista, pero este es un poco diferente al de halvings anteriores. La reducción a la mitad es el último evento para los bitcoiners, pero la iteración de 2024 lo lleva a un punto más importante porque la reducción de la oferta está combinada con la demanda fresca de los ETF, que crea un cóctel explosivo, dijo Anthony Trenchev, cofundador del intercambio de criptomonedas Nexo. Lo que hace que esta reducción a la mitad sea única es que el Bitcoin ya ha superado el máximo del último ciclo, algo que nunca se ha hecho antes de este evento, antes del halving, lo que hace pensar y predecir que la futura duración y veracidad de este ciclo va a ser mucho más complicado. Después de las reducciones a la mitad de los halvings del 2012, del 2016 y 2020, el precio de Bitcoin se creció exponencialmente alrededor de un 93x en 2012, un 30x en 2016,
y un 8x respectivamente desde su precio diario de halving hasta su ciclo, que significa el 93, del 30 y el 80x, es decir, que en 2012, al precio en el que estaba antes del halving, el precio después del halving creció 93 veces. En 2016 creció 30 veces y en 2020 creció 8 veces. Así que esto es muy interesante y es el por qué este evento, este halving del 2024, va a ser diferente, porque hay actores incluso institucionales como Wall Street y BlackRock comprando Bitcoin a través de sus instrumentos financieros que se llama el ETF, que fue aprobado en enero. Bien, continuando con el artículo, dice: el rendimiento pasado no es indicativo de rendimientos futuros, y algunos incluso advierten que al lidiar con una oferta más pequeña cada 4 años, los días de un impacto tan grande en el precio de Bitcoin probablemente ya hayan quedado atrás. Sin embargo, Steven Lupka, jefe de clientes privados y oficinas familiares de Swan Bitcoin, dijo que si alguna vez hubo un momento para ser un poco más optimista sobre los rendimientos después del halving, es este año 2024. Este ciclo alcista de Bitcoin, que se puso en marcha antes de la aprobación de los ETF al contado en enero 2024, bien podría ser más corto y más explosivo, culminando en un pico a finales de 2024 o inicios de 2025, dijo Steven Lupka, el director de clientes privados en Swan Bitcoin. Ya sea que busque una comprensión más profunda de Bitcoin como un activo nuevo y deflacionario, o simplemente quiere especular sobre el precio del Bitcoin en las próximas semanas, esto es lo que necesariamente tienen que saber antes de que ocurra el halving. Así que, ¿qué va a pasar? La reducción a la mitad se produce cuando los incentivos para los mineros de Bitcoin se reduce a la mitad, según lo dispuesto en el código de la blockchain de Bitcoin. Está previsto que tenga lugar cada 210.000 bloques o más o menos cada 4 años. ¿Por qué digo más o menos? Porque en teoría los bloques de Bitcoin se minan cada 10 minutos, pero hay veces en que hay más dificultad para minar, hay veces en que hay menos dificultad, entonces el tiempo no es completamente exacto a 10 minutos. Hay veces que es un poco más, hay veces que es un poco menos. Entonces por eso es aproximadamente 4 años o lo que tome 210.000 bloques. Como repaso, los mineros ejecutan las máquinas que hacen el trabajo, esencialmente resolviendo problemas matemáticos muy complejos, y registran nuevos bloques de las transacciones en la blockchain de Bitcoin, también conocidos como el libro mayor, el libro contable mayor de Bitcoin. Los mineros tienen dos incentivos para minar: las tarifas de transacción que la gente paga voluntariamente para que se lleven a cabo las transacciones, y las recompensas de los mineros, que actualmente, como les comenté en los conceptos básicos del halving, actualmente desde el 2020, cada minero gana 6.25 bitcoins por cada bloque creado cada 10 minutos, o alrededor de, a precio de hoy, más o menos de $450.000, que es el precio al día de hoy de $68.000 más o menos un bitcoin. En algún momento, entre el 18 y el 21 de abril, las recompensas mineras se reducirán a 3.12 bitcoins. El incentivo fue inicialmente de 50 bitcoins, pero eso se redujo a 6.25 en el año 2020. Así que, ¿cuál será el impacto en el mercado ahora y posterior al Bitcoin? La reducción a la mitad no es solo un interruptor de encendido y apagado que se activa en un momento específico. De hecho, es razonable pensar que el día vendrá y será sin mucha acción en el mercado. Por supuesto, ciertamente podría haber volatilidad impulsada por especuladores que pueden estar negociando en el evento. Lupka de Swan Bitcoin advirtió que los inversores no deben confundir eso con el cambio técnico que se está llevando a cabo. El que dice Lupka de Swan Bitcoin dice: no creo que veamos un gran movimiento de ninguna manera, pero incluso si hubiera un gran movimiento no tendría nada que ver mecánicamente con la reducción a la mitad. Sin embargo, en los meses siguientes, todos los días se venderán algo así como $30 millones en Bitcoin menos. Eso puede acumularse rápidamente y tener un impacto durante ese periodo de tiempo. Así que esos $30 millones suponen un precio de Bitcoin de unos $70.000, que es más o menos el precio actual. Lo único importante es que los inversores necesitan entender sobre la reducción a la mitad y su impacto potencial en el mercado. Es que los mineros venden gran parte del Bitcoin que se les paga para pagar sus facturas diarias de electricidad. Estas son empresas muy costosas que tienen que consumir mucha energía y otras cosas para hacer su trabajo. Los mineros están vendiendo constantemente el Bitcoin que extraen solo para cubrir los costos. Cuando eso se reduce a la mitad, no hay dos formas de hacerlo. Hay la mitad de Bitcoin que venden los mineros. Son los vendedores más habituales, añadió. Algunos fondos de cobertura podrían vender su posición, pero los mineros están vendiendo todos los días, todas las semanas, todos los meses, una cantidad predecible, y esa precisión se reduce a la mitad.
Así que la disminución de los rendimientos del halving también es algo importante a tomar en cuenta, que vemos que les va a afectar a los mineros. Actualmente los mineros venden parte del Bitcoin que ganan para pagar sus facturas. Ahora van a recibir mucho menos Bitcoin, entonces eso es una presión también para que el precio crezca. Bitcoin siempre ha disparado su precio a la luna en los meses posteriores al halving. Eso es lo que lo convierte en un día tan celebrado entre los bitcoiners. Sin embargo, cada vez que la recompensa minera y el suministro de Bitcoin se reduce, también lo han hecho los rendimientos desde el día de reducción del halving hasta la parte superior del ciclo. Adivinar el fin del Bitcoin después de cada reducción a la mitad es el deporte definitivo, predice Trenchev. Lo que sí sabemos es que cada carrera de toros, o los bull run que se llama, que es el evento cuando Bitcoin sube de precio después de la reducción de Bitcoin a la mitad, ha visto rendimientos decrecientes. Incluso, por ejemplo, simplemente un 2x, como les conté anteriormente. En los halvings anteriores, los precios de Bitcoin se fueron como un 93x, 30x, un 8x, es decir, se multiplicó por 90, por 30, por 8. Y solamente tomando en cuenta que el próximo halving, siendo pesimistas, permita un incremento no del 8 ni del 10, simplemente de un 2x, que es prácticamente el doble, entonces el precio de Bitcoin se vería disparado más o menos a los $140,000. Entonces, esta tendencia podría revertirse este año, aunque no sería el resultado del choque de la oferta planificada, sino más bien del nuevo choque de la demanda. Gracias a la llegada de los fondos negociados de los ETF, la demanda de Bitcoin es mayor que nunca. Los datos muestran que históricamente la demanda de las ballenas, que son como los grandes poseedores de Bitcoin, se dispara después de cada reducción a la mitad, lo que aumenta los precios. Este año, sin embargo, esta demanda de las ballenas ya está en un máximo de todos los tiempos y la recompensa del bloque ni siquiera se ha reducido a la mitad. Esto es importante porque, como lo mencionan anteriormente, en los halvings anteriores, el precio de Bitcoin nunca había alcanzado un nuevo máximo histórico antes del halving. Entonces, como vemos, el último máximo histórico de Bitcoin, si no estoy mal, fue en 2021, que llegó más o menos a $64,000. Y a día de hoy ya estamos a 68, y las semanas anteriores Bitcoin llegó a 74,000, si no estoy mal. Entonces es importante lo que mencionan los analistas aquí. Y bueno, para finalizar, ¿qué dice este artículo? Dice: la influencia, una vez significativa, de la reducción a la mitad de Bitcoin en los precios ha disminuido, a medida que la nueva emisión de Bitcoin se reduce en relación con la cantidad total de Bitcoin que está disponible para la venta, dijo Julio Moreno, jefe de investigación de Crypto Quantum. En contraste, el crecimiento de la demanda de Bitcoin parece ser el motor clave para los precios más altos después de la reducción a la mitad. Así que este artículo es súper interesante porque vemos que hay muchos actores grandes del mercado que dan sus propias opiniones. También es descrito por la CNBC, que digo es un medio establishment como del establecimiento actual de Estados Unidos. Está siempre en contra de Bitcoin, pero vemos que también escriben sobre ellos. Y bueno, hemos hablado de conceptos básicos del halving, conceptos básicos de inflación y por qué este halving va a ser diferente. Entonces vemos que tenemos ya no solo actores, personas normales, sino tenemos ya grandes fondos de inversión, bancos centrales y gobiernos que están comprando Bitcoin para tenerlo en sus reservas. Así que ha sido un episodio no tan largo, pero un episodio después de hace mucho tiempo, porque hemos estado por Sudamérica, hemos estado ayudando a uno de nuestros auspiciantes también a expandir su servicio. Y hemos visto cómo se mueve también el tema de cripto en Latinoamérica y vemos que tiene una adopción gigante. Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy, el episodio 106 en Bitcoin y criptos en español. Déjenme sus comentarios aquí en la plataforma que escuchen. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Amazon Podcast, también en cualquier plataforma que nos escuchen. Déjenos su feedback. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir directamente en Twitter. Me encuentran como JLandiere. Y todos los recursos que he mencionado en este podcast van a estar disponibles también en la descripción del mismo. Así que, amigos, muchas gracias. Recuerden, el halving viene en aproximadamente 5 días. Va a ser un evento que pasa cada 4 años, entre el próximo viernes y el próximo sábado. Así que atentos a eso. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Bitcoin y Criptos en español. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.